Bueno, arranquemos con esto. Bienvenidos a este análisis técnico. A ver, como ingenieros civiles, muchas veces pasamos por alto esa auténtica maravilla tecnológica que está literalmente debajo de nuestros neumáticos. Las carreteras no son, ni de lejos, simples tiras de alquitrán negro que echamos sobre la tierra. ¿Qué va? Son estructuras de ingeniería complejísimas, diseñadas para soportar condiciones que, la verdad, son extremas. Así que hoy vamos a ponernos el casco de ingeniero jefe para hacer una evaluación técnica muy crítica sobre cómo diseñamos exactamente ese pavimento que conecta nuestro mundo. Vamos a repasar las metodologías clave, desde los enfoques de toda la vida hasta las soluciones de más alta tecnología. El objetivo es entender qué hace realmente que una carretera no se caiga a pedazos con el paso del tiempo. Para organizarnos, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos viendo el reto físico que supone el pavimento. Luego, repasaremos su evolución histórica. Nos meteremos de lleno en los métodos clásicos, Marshall y Heim. Analizaremos la auténtica revolución que supuso Superpave y, por último, sacaremos nuestras conclusiones técnicas. Vamos allá con el primer punto, el reto del pavimento y las exigencias físicas de nuestras carreteras modernas. Claro, para poder evaluar cualquier solución técnica, primero hay que entender muy bien el problema que tenemos delante. La gran pregunta es, ¿cómo diseñamos carreteras que aguanten unas cargas tan extremas? Pensemos que un solo camión de carga pesada, bueno, eso equivale al desgaste de miles de coches juntos. Una locura. Así que encontrar ese equilibrio perfecto entre los materiales pétreos y estas fuerzas dinámicas tan brutales no es para nada sencillo. La estructura tiene que aguantar el peso, transmitirlo al suelo sin colapsar y encima darnos una superficie segura, llueva, nieve o haga un calor abrasador. Entonces, el quid de la cuestión es que cualquier diseño de mezcla que podamos aceptar tiene que optimizar sí o sí estas 4 propiedades funcionales. Es como montar un rompecabezas. Primero, la estabilidad, o sea, la pura capacidad de no deformarse ni moverse bajo el peso de los coches. Segundo, la durabilidad, porque no queremos que las piedras, el agregado, se desintegren por el paso del tiempo o porque la película de asfalto se separe. Tercero, una buena impermeabilidad, importantísimo, porque el agua es el gran enemigo y te destruye la estructura desde dentro. Y cuarto, la resistencia al deslizamiento, que es lo que garantiza que los neumáticos no patinen, sobre todo en días de lluvia. Conseguir estas 4 cosas a la vez, eso es el verdadero arte del diseño asfáltico. Pasamos a la sección 2. Cómo hemos evolucionado desde aquellas primeras pruebas empíricas hasta el modelado predictivo de hoy en día. Es súper interesante ver cómo hemos llegado hasta aquí. Fijaos, la cosa empezó en los años 20 con el método Hubbard-Field, que oye, iba muy bien para arenas finas, pero se quedaba corto con agregados más grandes. Luego, en los años 30, entraron en juego Marshall y Heath, que dominaron absolutamente el sector durante décadas. Pero claro, el tráfico mundial pegó un salto tan bestia que en el 87 impulsó el proyecto AMAS, y de ahí pasamos directamente en 1993 a nuestro estándar moderno, el Superpave. Un cambio total hacia los datos predictivos. Vamos con la sección 3. Toca hablar de los cimientos tradicionales, los métodos Marshall y Heath. A ver, estos métodos son sin duda la base de la ingeniería de pavimentos en medio mundo. Son puramente empíricos. El concepto lo ideó Bruce Marshall allí en Mississippi y básicamente consiste en fabricar estas briquetas en el laboratorio. Esos cilindros negros súper densos que veis ahí. El objetivo es fabricarlos para probar la integridad de la mezcla y ver, simulando cómo se portarían ahí fuera en la carretera. Y el procedimiento de Marshall es bastante directo. Preparas la mezcla a la temperatura exacta y luego la compactas a base de golpes. Literalmente, se simula una compactación por impacto y aquí está el truco. Le das 35 golpes por cara si esperas tráfico ligero, 50 para tráfico medio o te vas hasta los 75 golpes si es para tráfico pesado. Después, coges ese cilindro, lo metes en una prensa y lo aplastas poco a poco. Así mides su estabilidad, la carga máxima antes de fallar y su flujo, que es cuánto se deforma antes de romperse. Si los números cuadran con los criterios de volumen, bingo, el diseño se aprueba. Pero ojo, que Marshall no estaba solo. En paralelo, y casi en la misma época, apareció el método HBM, y este le daba una vuelta de tuerca al asunto. En lugar de dar golpes directos, este método evalúa una estabilidad pseudotriaxial. Para entendernos, usa un estabilizómetro para ver cómo la mezcla resiste deformarse hacia los lados cuando la aplastas desde arriba, y también usa un expansiómetro para ver si la mezcla se hincha cuando toca el agua. Otra forma totalmente empírica, pero muy efectiva, de dar con la proporción perfecta entre asfalto y piedra. Llegamos a la sección 4, la revolución de Superpave y los pavimentos de rendimiento superior. Como comentábamos, las demandas de hoy, con esos camiones enormes y un tráfico incesante, pedían a gritos una solución mucho más avanzada. Y ahí entra Superpave, que significa pavimentos asfálticos de rendimiento superior. Fue un cambio de paradigma total.
Dijimos adiós al ensayo y error de toda la vida y empezamos a predecir matemáticamente cómo se va a comportar el pavimento. Se basa en la reología y se mete de lleno en la interacción casi molecular entre el ligante asfáltico y el agregado. Es otro nivel. Otra cosa espectacular de SuperPave es el tema de la temperatura. Los métodos antiguos probaban todo a una temperatura estándar y ya está. Pero SuperPave no, simula todo el espectro térmico al que va a estar expuesta la carretera. Así podemos predecir fallos puntuales. Por ejemplo, te predice si a menos 20 grados el asfalto se va a contraer tanto que se va a agrietar, o si en pleno agosto a 60 grados se va a ablandar y te va a dejar un ahuellamiento permanente de los neumáticos. Claro, para medir todo esto con precisión en distintas temperaturas, SuperPave tira a la basura los martillos de impacto. Se acabó lo empírico. Se pasa a equipamiento computarizado súper sensible. Cosas como el reómetro de corte dinámico o el reómetro de flexión en vigas. Son máquinas que torsionan y flexionan muestras minúsculas del asfalto para estudiar su elasticidad al milímetro. Aquí tenéis un resumen del arsenal necesario. Para mapear el rendimiento del asfalto, necesitas equipos como el viscosímetro rotacional, para asegurar que no se derrita en verano, o las pruebas de tensión directa, para comprobar que mantiene flexibilidad y no se rompe como cristal en pleno invierno. Parece un laboratorio de la NASA, la verdad, pero es precisión científica en su máximo esplendor. Y finalmente, la sección 5, nuestra evaluación. ¿Cómo sopesamos el coste económico frente al rendimiento técnico? Bueno, como profesionales que deciden sobre infraestructuras, nos toca la peor parte, elegir. Aquí está el dilema del $1.000.000. Por un lado, tenemos a Marshall, es barato, los equipos son sencillos y tenemos décadas y décadas de datos que avalan que funciona. Pero por el otro, tienes a SuperPave. Requiere una inversión inicial durísima en tecnología, es verdad, pero te da una capacidad de predicción brutal que te puede salvar de fallos catastróficos en el futuro. Aún así, y esto es muy curioso, independientemente de si te vas por el método más clásico o por el más tecnológico, todos los ingenieros llegamos a un consenso innegable. Hay un número mágico grabado a fuego en este sector, el 4% de vacíos de aire en la mezcla final. Este pequeño colchón de aire es el límite crítico, es justo lo que permite que la carretera se siga compactando un poquito más con los años, de manera natural por el tráfico, sin llegar al punto de que el asfalto sangre hacia la superficie o la carretera pierda su estabilidad. Y para cerrar esta explicación técnica, os dejo con una realidad un poco cruda. Es muy común, especialmente en vías con presupuestos ajustados, aferrarse al método Marshall porque el equipo de SuperPave es carísimo. Un método tradicional empírico sigue siendo totalmente válido, por supuesto. Pero, si ignoramos la parte predictiva moderna solo para ahorrarnos unos euros en el laboratorio hoy, a lo mejor estamos condenando esa carretera a durar la mitad de lo que debería. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en nuestro próximo proyecto es, ¿realmente compensa ese ahorro inicial frente al coste monumental de reparar un pavimento deteriorado antes de tiempo? Da mucho que pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso técnico.